Hola a todos amantes de las historias de amor y los giros inesperados. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar una trama que nos ha dejado a todos al borde del asiento. Si son tan apasionados por las novelas turcas como nosotros, seguramente ya saben de qué vamos a hablar. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en ***, el amor regresa, la verdad al descubierto ***. Sí, ese título que promete emociones fuertes, reencuentros y sobre todo, la tan esperada revelación de secretos. Esta serie, como muchas de sus congéneres turcas, teje una red compleja de sentimientos, ambiciones y por supuesto, un amor tan profundo que parece desafiar el tiempo y las adversidades. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo de las series, donde exploramos las profundidades del corazón humano y las tramas que nos roban el aliento. Y ahora sí, abróchense los cinturones, porque la travesía por el corazón de Hande y Kerem está a punto de comenzar, una travesía que promete ser tan turbulenta como edificante. El título nos lo dice todo, ¿verdad? ***, el amor regresa ***, y ***, la verdad al descubierto ***. Dos premisas que juntas pintan un panorama de conflicto, pasión y por supuesto, resolución. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Pues para aquellos que quizás se estén uniendo a nosotros por primera vez, o para refrescar la memoria de los más devotos, Hande y Kerem son los protagonistas de esta historia, una pareja cuyo amor fue puesto a prueba de las maneras más crueles. Su relación, que parecía destinada a la felicidad eterna, se vio empañada por malentendidos, traiciones y, lo más doloroso de todo, secretos que se fueron acumulando como una densa niebla, impidiendo que vieran la luz de la verdad. Imaginen un amor que nace bajo las mejores estrellas, lleno de complicidad, risas y esa conexión profunda que solo unos pocos logran encontrar. Así era la relación entre Hande y Kerem al principio. Se sentían invencibles, capaces de superar cualquier obstáculo juntos. Sus miradas se cruzaban y el mundo se detenía, sus manos se entrelazaban y sentían que podían conquistar la eternidad. Pero como suele suceder en las narrativas más cautivadoras, la vida se interpuso. Y no de cualquier manera, sino a través de personajes que con sus propias agendas y deseos ocultos, orquestaron una serie de eventos que terminaron por separar a nuestra pareja, sembrando en sus corazones la semilla de la duda y el dolor. ¿Quiénes fueron los artífices de tanto dolor? Aquí es donde entra la parte intrigante del asunto, la que nos mantiene pegados a la pantalla, analizando cada gesto y cada palabra. A menudo en estas tramas encontramos a figuras que, bajo una apariencia de amistad o interés genuino, esconden intenciones mucho más oscuras. Pensemos en esos personajes secundarios que con sus murmullos y sus consejos bien intencionados, van sembrando la duda y la desconfianza. Es probable que en la historia de Hande y Kerem haya habido una de esas personas, alguien que, de forma sutil o directa, jugó un papel crucial en el distanciamiento. Quizás fue un rival de Kerem que envidiaba su éxito y su amor por Hande, un hombre que, incapaz de alcanzar el mismo nivel de felicidad, decidió destruir la de otros. O tal vez fue una mujer que deseaba a Kerem para sí misma y no dudó en manipular la situación, tejiendo una red de mentiras para eliminar a su competencia. O incluso un miembro de la familia de Hande que por alguna razón ancestral o por intereses económicos, no veía con buenos ojos la relación, temiendo que ese amor pudiera desestabilizar su propio poder o legado. Las posibilidades son infinitas y francamente parte de la magia de estas series es intentar adivinar quiénes son los verdaderos villanos, quienes mueven los hilos tras bambalinas, alimentando la discordia. Y luego está el tema de los secretos. La verdad al descubierto es la promesa de que lo que estuvo oculto saldrá a la luz, desvelando las capas de engaño que rodearon a Hande y Kerem. ¿Qué tipo de secretos podrían haber separado a Hande y Kerem? Las opciones son tan variadas como los matices de la vida misma. Podrían ser secretos del pasado de uno de ellos, algo que, de haber sido conocido por el otro, hubiera cambiado radicalmente la percepción que tenía de la persona amada, transformando el amor en resentimiento o desilusión. Quizás Kerem tenía un secreto familiar que lo atormentaba, una carga heredada que lo obligaba a mantener ciertas distancias o a tomar decisiones difíciles, algo que Hande, en su inocencia, interpretó como desinterés o frialdad. O Hande, sin saberlo, podría haber estado involucrada en algo que perjudicaba a Kerem, un error cometido en el pasado, una decisión equivocada de
la que se arrepentía profundamente pero que la vergüenza le impedía confesar. O tal vez, y esta es una opción muy recurrente y efectiva en las telenovelas, se trató de una confabulación orquestada por terceros, un engaño elaborado para hacerles creer algo falso sobre el otro, una mentira piadosa o malintencionada que logró sembrar la semilla de la desconfianza y el dolor. Imaginen la angustia de Anne al sentirse traicionada, al ver cómo la persona que más amaba parecía alejarse sin explicación, dejando tras de sí un vacío inmenso y la amarga sensación de haber sido engañada. O la desesperación de Kerem al creer que lo había perdido todo por culpa de un error, o quizás de una mentira que lo obligó a tomar un camino que lo separó de su amada, sintiendo la impotencia ante las circunstancias. La narrativa seguramente se construye en torno a la reconstrucción de la confianza, un proceso arduo y lleno de recaídas, donde cada pequeño avance es ganado con esfuerzo y cada desliz puede ser fatal. El amor regresa no es un simple volver a empezar, como si nada hubiera sucedido, sino un renacer de las cenizas, un proceso de sanación, de entendimiento mutuo y de perdón. Es un viaje a través del dolor para redescubrir la fuerza de un amor que se creía perdido para siempre. Para que la verdad al descubierto tenga el impacto deseado, para que realmente justifique la magnitud del dolor y la separación, es fundamental que los secretos sean de peso, que posean una carga dramática considerable. No estamos hablando de pequeñas mentiras piadosas, de esos malentendidos triviales que se resuelven con una conversación. Estamos hablando de verdades que podían cambiar el curso de sus vidas, que tenían el poder de destruir o salvar su futuro juntos. Pensemos en un secreto relacionado con la paternidad, un hijo secreto o una paternidad negada, algo que podría haber alterado la dinámica familiar y social de ambos. O una herencia robada, un patrimonio legítimo que fue usurpado, creando conflictos financieros y familiares que obligaron a tomar decisiones drásticas. O incluso un crimen encubierto, un acto delictivo del que uno de ellos fue responsable o cómplice, y que tuvo que ser ocultado para proteger a otros o para evitar las consecuencias legales y sociales. Y por supuesto una enfermedad oculta, una condición médica grave que uno de los protagonistas padecía y que mantenía en secreto por miedo a ser una carga o a ser abandonado. Estos son los elementos que generan el drama, que alimentan la intriga y nos mantienen pegados a la pantalla, esperando ansiosamente la revelación de la verdad, ese momento catártico que lo cambiará todo. Y por supuesto, la manera en que se descubre la verdad es crucial para el desarrollo de la trama. Será a través de un documento encontrado por casualidad, un viejo diario, una carta olvidada que revela una verdad enterrada. Una confesión desesperada de uno de los involucrados, que al no poder más con la carga de su secreto decide hablar, liberando la verdad de forma explosiva. O un enfrentamiento cara a cara donde las mentiras se desmoronan bajo el peso de la evidencia y la pasión reprimida. La escena de la revelación es a menudo el clímax de una subtrama, el punto de inflexión que altera el curso de los acontecimientos, y en este caso, probablemente sea el catalizador para el reencuentro de Anne y Kerem, el momento en que el telón se levanta y la verdad ilumina las sombras de su pasado. Ahora hablemos de la dinámica de la pareja cuando ese amor regresa. Cuando un amor regresa, no es como si el tiempo se hubiera detenido. Los personajes han vivido, han sufrido, han cambiado. Anne y Kerem seguramente habrán pasado por etapas de rencor, de arrepentimiento, de resignación, de soledad y de búsqueda de consuelo en otros brazos, o quizás en la soledad misma. El regreso del amor implica superar esos obstáculos emocionales, esas cicatrices que el tiempo y el dolor han dejado en sus corazones. Implica que uno o ambos, o quizás ambos con una valentía renovada, estén dispuestos a perdonar. El perdón es un tema central en muchas de estas historias, una medicina para el alma herida, y la capacidad de perdonar, o la imposibilidad de hacerlo, puede ser el último gran obstáculo a superar en su camino hacia la reconciliación y la felicidad. ¿Qué pasa con los otros personajes? Es probable que aquellos que participaron, activa o pasivamente, en la separación de Anne y Kerem, aquellos que tejieron las mentiras o alimentaron la desconfianza, también tengan su momento de enfrentar las consecuencias de sus actos. La justicia poética es un elemento muy querido en las narrativas, y ver a los villanos recibir su merecido, que sus planes se desmoronen ante sus ojos, siempre es gratificante para el espectador. Quizás alguien que manipuló la situación terminará solo, despojado de su poder o de su amor, o con su reputación arruinada, pagando el precio de su maldad. O tal vez, en un giro más complejo y humano, algunos de esos personajes también encuentren su propia redención, comprendiendo el error de sus caminos y buscando reparar el daño causado, lo que añade una capa de profundidad a la trama.
La serie, al centrarse en el amor regresa a nos sugiere que, a pesar de todo, el amor entre Andy y Kerem es lo suficientemente fuerte como para persistir, para sobrevivir a las tormentas y resurgir con más fuerza. Es un amor que, aunque herido, no murió, un fuego que se mantuvo latente bajo las cenizas de la separación. Y es esa chispa, esa conexión inquebrantable, la que eventualmente los llevará a buscar la verdad, a desentrañar los misterios que los separaron y a reconciliarse, dejando atrás el dolor y abrazando un futuro juntos. Además del romance, estas historias a menudo exploran temas más amplios que resuenan en la vida real. La importancia de la comunicación, por ejemplo. Cuánto dolor, cuántas lágrimas y cuántos años perdidos se podrían haber evitado con una conversación honesta, sincera y abierta, donde los miedos y las preocupaciones se compartieran en lugar de ocultarse. La fragilidad de la confianza y lo difícil que es reconstruirla una vez rota, como un jarrón de cristal que se hace añicos y cuyos pedazos deben ser cuidadosamente unidos, sabiendo que siempre quedarán algunas grietas. Y por supuesto, la fuerza del destino. A veces parece que sin importar cuántos obstáculos se pongan en su camino, cuántas fuerzas externas intenten separarlos, Andy y Kerem estaban destinados a estar juntos, sus almas conectadas por un hilo invisible que el tiempo y la distancia no pudieron romper. Pensemos en los momentos clave que nos esperan en esta travesía narrativa. Seguramente habrá escenas de confrontación desgarradoras, donde las verdades saldrán a la luz de la forma más dramática posible, con gritos, lágrimas y revelaciones que dejarán a los personajes y a los espectadores sin aliento. Habrá momentos de duda, donde Andy y Kerem se preguntarán si realmente pueden superar el pasado, si las heridas son demasiado profundas para sanar, si la confianza puede ser reconstruida sobre los escombros de la traición. Y por supuesto habrá momentos de esperanza, de pequeños gestos de amor y ternura, de miradas cómplices y de caricias que demuestren que el amor aún está ahí, latente, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo, más fuerte y hermoso que antes. La verdad al descubierto, también puede significar que los personajes descubren una verdad sobre sí mismos, una transformación interna que los impulsa hacia adelante. Quizás Andy descubre una fortaleza interior que no sabía que poseía, una resiliencia que la ayuda a enfrentar las adversidades con valentía. O Kerem se da cuenta de un error de juicio que cometió, de una decisión equivocada que lo atormenta, y encuentra en el perdón y la enmienda el camino hacia la redención. El viaje hacia el reencuentro no es solo un viaje hacia el otro, sino también un viaje de autodescubrimiento, una exploración de las profundidades del propio ser. Y ahora, para ir cerrando este apasionante tema, podemos resumir que el amor regresa. La verdad al descubierto, nos presenta la historia de una pareja cuyo amor fue separado por secretos y manipulaciones, una historia que nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas cuando la verdad es eclipsada por la mentira. Pero impulsados por una conexión inquebrantable, por un amor que se niega a morir, buscan la verdad para poder reunirse de nuevo. Es una narrativa que explora la complejidad de las relaciones humanas, la importancia del perdón como herramienta de sanación y la fuerza persistente del amor verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo. Hemos analizado las posibles razones de su separación, los tipos de secretos que podrían haber estado involucrados y la probable evolución de su relación hacia la reconciliación, considerando los desafíos emocionales y los obstáculos que deberán superar. Ha sido un recorrido fascinante por las emociones, las tramas intrincadas y los dilemas morales que hacen de estas historias algo tan adictivo y conmovedor. Y ahora, la parte en la que ustedes, nuestra increíble comunidad, se vuelven protagonistas. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta trama. ¿Qué creen ustedes que fueron los secretos más importantes que separaron a Andy y Kerem? ¿Quiénes creen que fueron los principales artífices de su separación, aquellos que movieron los hilos para mantenerlos alejados? ¿Cómo imaginan el momento en que Andy y Kerem finalmente descubran la verdad, esa escena culminante que esperamos con tanta ansia? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir nuestras pasiones. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con ustedes hoy. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante y emocionante como a nosotros, les agradeceríamos enormemente si le dieran un gran me gusta. Su feedback es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, explorando las historias que nos hacen vibrar. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las historias de amor y drama, para que se unan a nuestra comunidad y disfrutemos juntos de estas increíbles producciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otra apasionante trama. Hasta pronto.